Entonces, yo lo que necesito es, muchachos, que hagan ese modelito con el que vamos a trabajar. A ver las demás funciones. ¿Tienen ese modelo? Sí, Todos. Sí, profe, sí. Sí, Yo no profe. lo tengo. No, profe, yo no lo tengo. Yo vi el video, pero no lo hice de una vez en el computador. Realícelo ahí un poco rápido. Cuando ya todos lo tengan, me avisan. Eso no se demora tanto. Entonces, para el que acaban de ingresar, necesito que todos tengamos este modelito de tabla dinámica que vamos a seguir viendo unos pequeños detalles. Y me avisan cuando lo tengan. Entonces, ya lo hicieron. Miren, una vez que ya tenemos este pequeño modelo de tabla dinámica, nosotros podemos seguir viendo otras opciones acá, o otras opciones de diseño. No quise hablar mucho de esto, que es muy parecido al anterior, pero lo podemos cambiar y lo cambiamos más adelante. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Digamos que yo no quiero tener esos espacios en blanco. Si ustedes ven estos espacios que tengo aquí en blanco, si lo observan, no se ven como que tan agradables. Bueno, hay gente que no le gusta tener ese espacio en blanco ahí. Y si uno lo quiere mostrar de manera diferente, podemos hacer clic derecho y nos vamos a la parte que dice opciones de tabla dinámica. Entonces, clic derecho, opciones de tabla dinámica, y tenemos el siguiente panel, las siguientes opciones. Dentro de esas opciones, aquí encontramos algo que dice para celdas vacías mostrar, que está activada. Entonces, para esas celdas vacías nosotros podemos decidir si queremos mostrar un pequeño guión o queremos mostrar el valor de 0. Si yo le doy el valor de 0, dentro de la opción de diseño y formato, aquí para celdas vacías mostrar 0 y le doy a aceptar. Mire que para todas las celdas que estaban vacías, ahora tenemos el valor de 0, que se nos va a mostrar en la tabla dinámica. Además, eso podemos configurarlo de la manera que queramos. ¿Todos probaron esa parte? sí. Ok, eso es breve, eso es breve. Entonces, si Profe, yo me perdí la explicación porque se me salió de la llamada. tienen que pagar los minutos, saque un plan de datos. Entonces, lo que No, hicimos, fue que me entró una llamada y me tumbó eso. entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, miren. ¿Se acuerda? Voy a hacer control Z. Y en el modelo nosotros encontramos unos valores que salen en blanco. Hay personas que no le agrada eso que salga en blanco y lo que prefieren es rellenar esos valores.
pero eso lo podemos hacer manualmente, pero así no aguanta. Entonces uno lo que hace es clic derecho, opciones de tabla dinámica. Dentro de las opciones de diseño y formato, nos vamos a concentrar en la opción que dice para celdas vacías mostrar. Nosotros anteriormente habíamos seleccionado el 0 y le dimos a aceptar, y para esas celdas que teníamos vacías nos estaba mostrando el 0. Eso fue lo que hicimos. Además, nosotros ¿qué más podemos hacer? En vez del 0, nosotros, es una tabla dinámica, yo no quiero el 0, quiero mostrar un guión. Entonces, le damos a aceptar. ¿Y qué pasó? Que no salió el guión. Entonces, clic derecho. Esta opción ya la exploramos. Si yo le doy aquí, crear tabla dinámica, miren que si yo le doy el guión y doy a aceptar, ¿qué está pasando? Miren, los está mostrando como si fueran ceros. Entonces vamos a dejar eso con el valor del 0. Eso nos ayuda mucho para cuando vamos a mostrar, bueno, cuando no queremos ver esos espacios en blanco. Cuando no queremos ver esos espacios en blanco, nosotros utilizamos esa pequeña función. Igual, también debemos tener presente de otra función. Si damos clic derecho, opción de tabla dinámica, tenemos una opción que dice aquí, autoajustar ancho de columnas al actualizar. Miren que está activada. ¿Qué es lo que hace esa función? Si yo modifico las columnas, el ancho de las columnas, al momento de yo actualizar la tabla dinámica se van a reajustar. Entonces, si yo voy aquí y doy aquí en actualizar, clic derecho actualizar, miren que se reajusta el ancho de las columnas. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que esas columnas se reajusten al momento de yo actualizar, sino que yo quiero que ellos conserven este ancho? Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es clic derecho, opciones de tabla dinámica, y debo desactivar esto. Ajustar ancho de columnas al actualizar. Lo desactivo. Al momento de yo desactivarlo, lo que voy a hacer es comprobar que no se me ajustan los anchos. Entonces yo voy clic derecho y le doy a actualizar. Y miren que se ha conservado el ancho que yo he definido. Pero si nosotros, opciones de tabla dinámica, activamos el autoajustar ancho de columnas al actualizar, al momento de actualizar la tabla, se reajusta el ancho. Si ustedes vieron, cuando yo le di, se reajustó. Y esa es una de las opciones que uno también puede tener a consideración cuando estamos trabajando con tablas dinámicas. Ya lo probaron, voy muy rápido. Está bien, profe. Está bien, profe. Ok, si voy muy rápido me avisan. Porque yo a veces no me doy cuenta. Por eso les digo. Entonces, un momento, voy a ver que llegó una solicitud de para que alguien ingresara. Listo, ya ingresó. Entonces, sigamos acá. Dentro de esas opciones, nosotros también tenemos más opciones. Si yo le doy clic derecho y voy aquí a opciones de tabla dinámica, ¿qué hacemos? Aquí tenemos totales, la opción de totales y filtros. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué pasa si yo le quito el mostrar totales generales de las listas? Miren, simplemente de las filas que digo, he desactivado esta opción y vamos a ver qué es lo que va a pasar en la tabla. Entonces, si yo le doy a aceptar, miren lo que ha pasado. ¿Se acuerdan que aquí había una columna de totales que me daba el total de cada una de las filas? Ha desaparecido. Entonces, voy a hacer clic derecho, opción de tabla dinámica, y voy a quitar totales y filtros. Voy a quitar esta que dice mostrar totales generales de las columnas. Si yo lo desactivo, miren que ahora simplemente tengo aquí la tablita sin
sin la fila de totales generales y sin la columna de totales generales. Todo eso simplemente lo podemos nosotros configurar de la parte de opción de tabla dinámica. Bueno, esa no es la única opción que nosotros podemos modificar ahí. ¿Qué otra opción podemos hacer para desactivar esa fila de totales? Nosotros también nos podemos ir en la parte de diseño y por aquí encontramos, dentro de diseño, encontramos esta que dice aquí, totales generales. Y aquí podemos desactivar para filas y columnas o activado para filas y columnas. ¿Qué pasa si yo le doy activado para filas y columnas? Me vuelven a fila de totales. O sea que tenemos varias formas de desactivar eso. Aquí las vuelvo a agregar y aquí yo las puedo desactivar dentro de la parte de diseño, pero puedo elegir si la activo solo para las filas o lo activo solo para las columnas. Y miren que se va adecuando esta pequeña característica. Vamos a dejarla como estaba. Ya sabemos que la podemos desactivar y activar. Una manera es haciendo el clic derecho, opciones de tabla dinámica, y la otra dentro de las opciones de diseño. ¿Todo bien hasta ese punto? Sí. Estamos volando, muchachos, están volando. Esa es la actitud, esa es la actitud. Miren que nosotros yo no les hablé de esta partecita que dice aquí que para valores erróneos mostrar. Esto es cuando nosotros tenemos un error en la tabla dinámica. Si lo activamos, y aquí podemos elegir que nos muestre algo específico para cuando tenemos errores. Cabe aclarar que yo les dije anteriormente que, ¿se acuerdan que hablamos de cómo realizar operaciones ahí en la tabla dinámica? No se recomienda mucho realizar operaciones en la tabla dinámica, sino que se realicen las operaciones en la tabla origen. Aunque no siempre uno utiliza un formato tabla para crear una tabla dinámica, pero lo recomendable es que tengamos en el origen de los datos el formato tabla aplicado al conjunto de los datos, es decir, que tengamos una tabla de Excel para que la información sea un poco más fácil de tratar. Y para no estar cambiando el origen de los datos, ampliándolo un poco más. Les recomienda eso. Vamos a la parte, aquí tengo en la opción de mostrar, pero para utilizar esa opción voy a hacer lo siguiente. Entonces, para que miremos algo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle aquí a aceptar porque no hemos modificado nada, simplemente lo que voy a hacer es, voy a agregar la opción de fecha, y la fecha la voy a agregar encima de la ruta. Esto es lo que hemos agregado la fecha encima de la ruta, entonces yo voy aquí a desagrupar, clic derecho, quito la agrupación por años y trimestre y lo voy a dejar por meses, le voy a dar a aceptar. Listo, ya tengo la información agrupada aquí por meses. Ok, creo que todos vamos aquí. Luego de eso hago clic derecho, opciones de tabla dinámica y me voy a la opción de mostrar. Me avisen cuando todos estén ahí. Vamos bien. Sí, profe. Vamos volando, como dice usted. Ah, volando, eso es la actitud, hombre. Oye, aquí estamos volando con Cantillo. Entonces, mire, dentro de aquí de mostrar, ¿qué podemos hacer? Nosotros, mire que aquí dice mostrar botones para expandir y contraer. Esos botones se refieren a estos botoncitos que están acá. Si yo desactivo esta opción y le doy a aceptar, miren que ya desaparecen esos botones. Ya no los voy a tener disponibles. Si yo quiero tener disponibles esos botones, ¿qué hacemos? Clic derecho,
opción de tabla dinámica, en la parte de mostrar, y activo estación, y le doy a aceptar. Y ahí tenemos los botoncitos. Hay veces que nosotros no queremos que salga ese pequeño mensaje de ayuda cuando pasamos por cada una de las celdas, porque se nos hace algo incómodo. Entonces, ¿cómo desactivamos ese desgraciado mensaje que nos estorba la vida? Entonces, nosotros lo que hacemos es lo mismo. Clic derecho, opciones de tabla dinámica, y nos vamos a mostrar. Y dentro de esa parte de mostrar, nosotros podemos quitar la que dice aquí, mostrar información contextual sobre herramientas. Si yo la desactivo y le doy a aceptar, miren que ahora pasamos aquí por cada una de las celdas y ya nos sale ese pequeño mensaje de ayuda. Entonces, ya sabemos cómo lidiar con ese mensaje que se hace algo incómodo. Además, ¿qué podemos seguir probando? Sigamos. Clic derecho. Opciones de tabla dinámica. Otra vez nos vamos a mostrar. ¿Y qué tenemos? Aquí sale mostrar títulos de campo y filtrar listas desplegables. ¿Qué pasa si yo desactivo esta opción? Entonces voy a quitar esta opción. Se van a ir los títulos del campo y desaparecen los filtros. ¿Sí lo ven? Solamente me conserva esta información. Profe, una pregunta. Señor. Todo eso que hacemos en esta hoja o en este libro, ya quedan listos para cuando vamos a abrir el archivo, ya quedan ahí. Pues no hay que hacerlo cada que uno va a trabajar. No. Si esto lo hacemos aquí, guardamos, esto ya abre en base a este formato que hemos creado. Bueno, y si abrimos un archivo nuevo, una hoja nueva, él tiene eso ya configurado como nosotros lo dejamos. Digamos que si usted haga en una hoja nueva otra tabla dinámica. No, sí, libro, por decirlo así, abro otro archivo nuevo. ¿Conserva todo esto que hicimos acá o...? O sea, usted abrió un archivo nuevo y va a crear otra tabla dinámica. Sí, exacto. Él me queda como yo le hice los últimos cambios, la configuración. No, señor, uno tiene que configurarlo. Ah, tiene que volver a configurarlo. Sí. Ah, listo. Entonces, ya dependiendo es cómo uno quiere tener la información, cómo quiere que se nos muestre. Entonces, voy otra vez aquí a opción de tabla dinámica y seguimos aquí en mostrar. ¿Qué pasa si activamos esta que dice aquí, diseño de tabla dinámica clásica? Y le doy a aceptar. Voy a quitar el panel. Mire lo que hace. Que le quite el panel por andar de terco, ¿no? Le quité la ayudita. Un momento, voy a agregar la ayuda rápida esa para orientarnos un poco más. Si ustedes trabajaron esa tablita de aceptar, desapareció. Si activaron, vamos a analizarlo acá desde el campo, lista de campos. Bien. Entonces, si ustedes trabajaron un poco en Excel 2010, Excel 2010 nos mostraba un poco parecido la tabla dinámica de esta manera. Nos enmarcaba cada una de las regiones. ¿Sí llegaron a trabajar eso con 2010? Sí, que tocaba como arrastrarlo donde no lo quería poner, ¿no era? Sí, señor. Sí, así es. Y ahí es por si uno quiere trabajar en base a ese modelo clásico, que uno activa esa opción. ¿Cómo la activamos? Ya sabemos, dentro de las opciones de tabla dinámica. Y estamos en la parte de mostrar. Y aquí yo lo voy a desactivar, voy a dejar los títulos que teníamos y bueno, esta información no la voy a quitar, a dejarla desactivada. Si ustedes miran, aquí tenemos en la lista de campos que están ordenados según el origen de los datos, pero si nosotros lo queremos ordenar, simplemente le damos aquí, ordenar de A a Z, y eso va a ordenar esa información. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy aquí? Vamos a aceptar. Ha desaparecido lo otro y nos ha ordenado como la información. Observa.
el A a la Z, así como de menor a mayor. Eso es una forma de ordenar la información de esa forma. Seguimos explorando esas opciones. ¿Qué pasa si nos vamos ahora a las opciones de impresión? Nosotros podemos decidir si se van a imprimir o no los botones de expandir. Si la seleccionamos, él va a imprimir esos botones. Podemos decidir si se van a imprimir o no los títulos. Pero antes de eso, para simplemente mostrarles, yo voy a ir acá, imprimir. Miren lo que tenemos hasta el momento. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Sí, sí. Entonces, miren, vamos a colocarlo un poco más cerca. ¿Logran verlo un poco más grande ahora? No, pues igual. Ah, jue madre, solamente me funciona el zoom a mí. Yo lo que hice fue acercar la cámara, que la cámara aquí con control Z, con Windows más. Pero bueno, yo creo que logramos observar un poco. Entonces, si detallamos un poco en la hojita de impresión que tenemos, no salen los botones esos que salían anteriormente. ¿Cuáles eran esos botoncitos? Los de expandir. ¿Por qué? Porque nosotros no, aunque eso lo pueden observar en su equipo, porque nosotros no hemos seleccionado eso. Pero sí, yo dentro de la parte de las opciones de impresión, yo lo que hago es lo siguiente. Si le doy a imprimir botones para expandir o contraer, miren lo que va a pasar. Si yo vuelvo otra vez acá a imprimir, miren que ahora sí se observa el icono del botoncito. Lo logramos ver en la pantalla. Ya lo tenemos disponible. Eso es simplemente donde estamos configurando la parte de las opciones de impresión. Voy a regresar atrás, voy a quitar ese botoncito, opciones tabla dinámica, impresión. Lo voy a quitar. Y nosotros podemos elegir si imprimir los títulos. ¿A qué se refiere eso de imprimir los títulos? Y repetir etiquetas de fila en cada página impresa. Vamos a ver cómo nos muestra el archivo. Yo lo voy a marear con las cosas que estoy haciendo aquí. Entonces yo paso a la hoja 2, paso aquí a la hoja 3, y aquí vemos hasta el momento cómo nos está mostrando la información, aunque por acá vemos la otra parte, que la tabla está algo grande. Nosotros lo que podremos hacer es seleccionar un tamaño de hoja más grande, simplemente para mostrar en las opciones de impresión. Miren lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa si yo quito esta opción que tenemos aquí? Repetir etiquetas de fila en cada página impresa. Me voy a colocar imprimir títulos. Y van a observar qué pasa. Entonces, si ustedes miran, en cada hojita nosotros ahora estamos mirando ¿qué? El título. ¿Sí lo observan? Mientras que anteriormente no lo veíamos para cada una. Voy a ir con esta tabla dinámica, impresión, dejarla como estaba. Y vamos ahora dentro de la opción de datos. Aquí esto es interesante. Miren que aquí tenemos una opción que dice guardar datos de origen. Hay otra opción que dice habilitar mostrar detalles. Y hay una opción que dice actualizar al abrir el archivo. Miren que estas dos aparecen por defecto activadas y la de actualizar el archivo al abrir está desactivada. Entonces la primera lo que nos quiere decir es, si nosotros
estamos realizando la tabla dinámica con unos datos que están en otro libro y tenemos esta opción activa de guardar datos de origen con el archivo, cuando nosotros guardemos la información, esos datos que están allá en el nuevo libro se nos van a guardar en este archivo. Si habilitamos esta parte aquí que dice actualizar al abrir el archivo, cada vez que nosotros abramos el archivo, automáticamente se va a actualizar la tabla dinámica. Solo si tenemos esta opción activa. Si no la tenemos activada, no va a suceder nada. Yo les recomiendo que si usted quiere que la tabla dinámica se actualice cada vez que usted que va a abrir el archivo, necesita usted que se actualice, active esta opción para que cada vez que usted ingrese al archivo llegue la tabla dinámica y se actualice. ¿Comprendemos esa partecita? Sí. Ok. ¿Cómo vamos todos? Bien, profe. ¿Están ahí? Estamos aquí. Ok. Hay que escucharlo uno hablando todo el tiempo, eso es un poco cansón, pero vamos aquí mostrando poco a poco las cuestiones. Entonces voy a darle a aceptar y eso ya quedó grabado. Entonces vamos otra vez aquí. Vamos a la parte, si nosotros queremos mostrar el detalle o ver el detalle de esta celdita, lo podemos hacer de la siguiente manera. Si ustedes le presionan doble clic a este valor, doble clic, miren que él nos va a abrir una nueva hojita con el detalle haciendo referencia a ese valor. ¿Sí lo probaron? Sí, profe, sí. Ok, entonces miren. Eso nos mostró el detalle de lo que se tiene en la ruta del juego para Pedro. Nos muestra el detalle de lo que contiene este valor. A eso es lo que se refiere la opción que tenemos aquí que dice habilitar mostrar detalles. Eso que acabamos de hacer es lo que se refiere. Si usted la desactiva, quita esa opción, pero dejémosla activa, que eso nos sirve. Por si queremos ver a detalle ese valor. ¿Todo bien? Bien, profe. Todo bien. Digan, ¿alguien tiene una pregunta? Entonces, ya lo sabemos, voy a quitar aquí el panel, ¿qué más podemos hacer? Si nosotros miramos dentro de la parte de aquí actualizar, vamos aquí a diseño. En diseño nosotros tenemos algo que vemos, ya sabemos que si seleccionamos nosotros aquí, esto va a cambiar es el diseño, la tabla dinámica, como si fuera el estilo. Y seleccionamos aquí otro, eso rápidamente, eso cambia el estilo ahí rápidamente en la tabla dinámica. Entonces aquí no tenemos problemas con esto. Este es muy parecido. Si no le gusta ese y a usted le gusta este, listo, usted aplica ese diseño. Y ahí tiene. Pero vamos a ver esta parte aquí. Ya vimos esto de totales, vamos a ver los subtotales. Nosotros podemos colocar no mostrar subtotales. ¿Qué pasa si le damos en no mostrar subtotales? Miren que me desaparecieron los subtotales que se mostraban en la tabla dinámica. ¿Y lo lograron ver? Yo lo que hice fue quitar el subtotal. Voy a colocarle aquí, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Entonces, aquí era donde se nos estaban mostrando los subtotales. En la parte inferior de cada grupo me mostraban los subtotales, pero yo se lo puedo quitar aquí simplemente en no mostrar subtotales. O lo puedo dar en donde dice mostrar todos los subtotales en la parte superior. Y en este caso,
Lo debería mostrar en la parte superior, pero para este diseño no lo está haciendo. Vamos a cambiar, no sé si de pronto con el estilo que tenía anterior lo realizará. O por la agrupación que tengo no lo hace. Vamos a darle aquí en no mostrar y vamos a cambiar aquí el diseño del informe. Vamos a probar la parte de mostrar en formato compacto para mirar los diferentes diseños del informe que se tienen. Entonces, si ustedes observan, cuando yo le diseño compacto, él me distribuye la información de esta manera. Ahí sí lo debería mostrar. Vamos a darle mostrar en la parte superior y aquí se lo muestra. Estamos en la parte del mostrar en formato compacto. El diseño que escogimos. Listo, usted puede cambiar ese diseño. Si no le gusta eso, usted puede darle mostrar en formato de esquema. Y aquí se lo cambia. Este es el formato de esquema. También podemos hacer lo que es mostrar en formato tabular. Miren que se lo muestra como si esto fuera una tabla. Rellena todo esto para dar a entender que todo esto corresponde al mes de enero. Todo esto que estamos haciendo aquí apenas eso son simplemente cosas que modifican el diseño, solamente el diseño. Y puede darle en repetir todas las etiquetas de los elementos. Y miren, con este diseño me repite todas las etiquetas, dando a entender que todo es enero, enero. También puede darle en no repetir las etiquetas de los elementos. Y ahí usted, dentro de los diferentes diseños que nos ofrece aquí Excel, usted escoge el que más le guste, bueno, el que más le convenga dependiendo de la situación. ¿Todo bien? Sí, profe, bien. Vamos a ir volando, entonces ya sabemos un poco cómo está la dinámica. No, dentro de esta opción ustedes ven que aquí salen que columnas con bandas, filas con bandas, eso es muy parecido a lo que vimos anteriormente en el formato tabla, ¿se acuerdan? Están volando, voy a abrir este diseño y voy a darle aquí filas con bandas y miren que me le agregó bandas con las filas. Estamos volando, muchachos, muy bueno. Entonces, yo no quiero las filas con bandas, sino que sean las columnas con bandas y aquí se lo agrego. Y estamos volando. Y aquí es por si nosotros tenemos filas en blancos. Para insertarlas o quitarlas. Si queremos insertar una fila en blanco después de cada elemento, entonces, miren, después de cada grupo uno está insertando una fila que está en blanco. ¿Y lo observaron? Sí. Okay. Y si yo no la quiero, lo debo quitar. Muchachos, son muy buenos. Pero miren, esto se nos olvida si nosotros no lo practicamos. Esta cosita hay que quitarla practicando. ¿Y qué hemos visto? Vimos todas las partes del diseño. Y tenemos una parte de aquí que dice, bueno, ya vimos opciones, un poco aquí de unos calculitos y estas relaciones para cuando tenemos de base de datos. Esto lo vemos un poco más a detalle, lo que necesitamos comprender más adelante cómo es eso de una base de datos. Bueno, esto que ustedes tienen aquí es cambiar los datos de origen, y es por si vamos a cambiar los datos acá. Si vamos a seleccionar otra tabla, no hay problema. En este caso, nosotros haríamos esa opción, entonces cambiar datos de origen. Pero como tenemos los datos de una tabla, no hay problema, acá no vamos a utilizar esa función. Y el de aquí ya saben, para actualizar la tabla. Y ustedes ya saben un poquito de esto de insertar segmentación de datos.
¿De acuerdo? Y de aquí tenemos también una escala de tiempos. ¿Qué pasa si yo le doy a segmentación de datos? Podemos tener el filtro, como lo vimos en la clase de tablas. Ese pequeño panel con los filtros, vamos a colocarlo por agente, voy a seleccionar agente, le doy a aceptar. Y aquí tenemos el pequeño panel, ¿sí lo ven? Con cada uno de los agentes. ¿Por qué podemos aplicar segmentación de datos? Porque eso es una tabla. Como es una tabla, yo puedo aplicar segmentación de datos. Y si ustedes ven, estos filtros son muy bonitos. Son más amigables. Entonces, uno puede seleccionar uno aquí, esto le aplica acá al filtro. Si queremos la selección múltiple, aquí lo podemos activar. De cómo modificar este panel, ya nosotros sabemos, lo seleccionamos, tenemos las opciones, podemos seleccionar otro diseño. Esto se lo voy a decir un poco rápido porque eso ya lo vimos. Podemos cambiar la distribución, que sea en 2 columnas o en 3 o en una sola, cambiar el tamaño. En temas del alto de los botones o del ancho. Y también de todo el panel, el alto del panel y el ancho del panel. Entonces, ustedes ya vieron un poco esta parte. Aquí podemos dar la configuración de segmentación de datos, en donde podemos cambiarle aquí un poco el nombre. Podemos colocarle aquí, seleccionar el agente y le damos a aceptar y ya cambia el nombrecito aquí del panel, solamente colocarlo un poquito más grande para que se vea todo. Y ya tenemos aquí, ¿qué parte es? La segmentación de datos. Y estamos volando. ¿Todo bien con esa parte? Y calientes. ¿Todo bien, muchachos? Sí, profe. Vamos volando, entonces vamos a tratar de ver una cosita. O bueno, voy a esperar que les coloque un ejercicio. ¿Ustedes qué dicen? Yo no quiero tomar la decisión arbitrariamente, sino que quiero escuchar. ¿Cómo? Aló. Aló. ¿Un ejercicio o seguimos? Pues sí, vamos. Sigamos, profe, ok, a ver qué más nos tiene para mostrar ahí. Oh, no quieren hacer ejercicio, hombre. Ay, profesor. Alejandro, ese con un ejercicio suyo, ya se nos va el resto de la clase. Quedamos hasta las 7. Entonces, miren, nosotros también podemos aplicar, ¿se acuerdan? Formato condicional a esta tablita. Y Claro, sí se puede, nosotros lo podemos hacer. ¿Y qué puede hacer? Voy a cambiarle un poco este diseño para que lo podamos hacer. En blanco, ese blanco simple así. Lo podemos hacer simplemente para ilustrar y con nosotros podemos aplicarle lo que es la validación de datos. Entonces, digamos que simplemente vamos a aplicarle estos valores aquí, solamente estos valores. Y nosotros nos vamos a la parte que dice inicio y aquí tenemos formato condicional. ¿Cuál validación de datos? Era formato condicional. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos esto iniciando? Sí. También nos sirve para aplicarlo aquí, para mostrar la información. ¿Qué pasa si yo quiero resaltar los valores que sean mayor a qué? Digamos, vamos a establecer un valor, digamos que sean mayores a 200, mejor 200. Y aquí vamos a tener los valores resaltados dentro de ese conjunto de valores que tenemos aquí, los valores que son mayores
a 200. ¿Y qué hicimos? A la pequeña tablita dinámica le aplicamos un formato condicional. Y podemos aplicar más para que vean que se le puede aplicar formato condicional a ese tipo de tablas. Y para que vean que sí se aplica, uno puede cambiar la regla. Incluso también podemos eliminar esa regla que lo vimos anteriormente. Estas cosas son muy prácticas. O sea, uno mezclando cada una de las cosas que hemos visto, podemos armar cosas interesantes. Entonces, voy a borrar esa regla. Entonces ya tenemos aquí. Bueno, si ustedes quieren saber dentro de estos valores cuáles están por encima del promedio, ustedes colocan la respectiva regla y no hay problema. Y ahí van volando con eso. Entonces, listo. ¿Cómo ordenamos los datos? Ya los vimos un poco cómo se ordenó los datos. Pero aquí casi, cuando estamos en esta parte, nosotros casi no ordenamos los datos. Bueno, eso depende de la manera en que lo trabajamos. Vamos a ir a la opción que tenemos aquí en la tabla, en analizar. Tenemos aquí una que dice escala de tiempos. ¿Sí lo ven? Entonces, Analiza. si yo le doy a escala de tiempos, miren que me toma la fecha que se tiene, le doy a aceptar. Y ahora aquí tengo un filtro por escala de tiempos. ¿Sí lo observan? Este es un filtro que se va a aplicar según el tiempo. Miren, aquí están seleccionados para los años, cada uno de los meses. Y nosotros podemos organizar eso por trimestre. Miren, si lo quiero organizar por trimestre, ahora aquí tenemos los años, cada uno de los trimestres. Listo, yo no quiero el trimestre, yo lo quiero por años. Entonces, ya el filtro lo tengo por años. Por tiempo. Entonces, yo simplemente selecciono el año 2012. Aquí en la tablita se me va a filtrar por los valores del año 2012. Se me fue para allá por darle doble clic a esto. Simplemente aquí el año 2012. Ese es otro filtro interesante y nos ayuda mucho. Es bonito el coordenado este. Si usted quiere el 2013, aquí hace el filtro por 2013, filtro por el 2014, filtro por el 2015. Voy a quitar aquí el filtro, borrar filtro y aquí ya tenemos todo. Si yo quiero tener en cuenta los trimestres, bien. Entonces ahora aquí lo tengo por años y en cada año quedo cada trimestre. Entonces yo quiero saber el trimestre 2 del año 2012 y me hace el filtro. Entonces yo lo puedo dejar así o puedo expandir un poco el panel para que me quede un poco más grande. Y ya escoger aquí el trimestre que yo quiero ver. Y miren, dependiendo del trimestre que yo escojo, se me aplica el filtro. Y entonces, este es un filtro al cual se trabaja cuando nosotros tenemos fechas. Obvio, miren, aquí dentro de las opciones del filtro, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar el modelo, el estilo que nosotros queremos. Lo podemos enviar hacia adelante o hacia atrás. Podemos también cambiar el ancho, el alto. Y se puede realizar esta parte de conexiones de informe, que eso
Nos vamos a ver mejor la próxima clase porque les tengo que explicar. Ustedes tienen conocimientos de cómo hacen las relaciones en bases de datos. Ah, Muchachos, ¿qué saben ustedes así de bases de datos? no. Entonces, Profe, yo no sé ni idea. bueno, yo les voy a enviar una serie de videitos que ya están en YouTube que les explican más o menos a nivel general qué es una base de datos y más o menos cómo se hacen las relaciones, como para que comprendan. Obvio. Ese término de base de datos y en la próxima clase tocamos ese tema de cómo hacer relaciones, que eso es cuando tenemos muchas tablas, pero todas esas tablas están conectadas. Y si yo aplico una consulta en una tabla, eso me puede dar información de la otra tabla. Entonces, para nosotros combinar ese tipo de cosas, debemos tener conocimiento un poco de eso, para no enredarlo hoy. Sino que una vez que ya tenemos eso, podemos hacer aplicaciones muy bacanas. Y vamos a tratar de hacer un informe de presentación al final. Entonces, ahí sí necesito que vean esos videitos. Y bueno, les voy a estar enviando un video anteriormente de eso. O no sé si enviarle el video de la creación del panel o lo hacemos directamente en la clase. Ahí miramos cómo se hace para aprovechar bien. Entonces, ya si usted lo quiere por meses, simplemente aquí lo cambiamos por meses y ya tenemos aquí los meses y podemos cambiar el filtro por meses. Y eso es un filtro de escala de tiempo que nos ayuda a mirar las cosas diferentes. Bueno, es bacanito ese filtro. Es muy bacano cuando lo tenemos como si fuéramos a presentar simplemente gráficos. Cuando lo tenemos solamente en gráficos y queremos ver la información, aplicando este filtro es bacán. Vamos todo bien aquí. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora un gráfico dinámico para que miremos. Entonces, vamos a ver qué es un gráfico dinámico. Un gráfico dinámico lo que es simplemente un gráfico que parte de una tabla dinámica. Por eso se le conoce gráfico dinámico. Entonces yo voy a borrar aquí el filtro, lo voy a dejar por trimestres y voy a colocarlo por acá. Entonces voy a reagrupar. Vamos a reagrupar la información por trimestre. Como para que concuerde acá. Entonces aquí, clic derecho, agrupar. Vamos a agrupar ahora por trimestre. Voy a quitar el mes. Aceptar. Entonces ya nosotros tenemos la información agrupada por trimestre. Y para que no se vea tan grande la tabla, voy a hacer en contraer, clic derecho, contraer todo el campo. Y listo, aquí ya vemos la tabla un poco más amigable, se ve chiquita, listo, un poco bonito. Entonces aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos vamos aquí. Sí. Ok, entonces aquí en la tablita, en la parte de analizar, encontramos aquí la opción que dice gráfico dinámico. Entonces, ¿qué pasa si le damos en el gráfico dinámico? Aquí tenemos los diferentes modelos. Y lo que resta es elegir el tipo de gráfico. Entonces, podemos dejar este así. Bueno, como este es el muy que se utiliza convencionalmente, mucho, entonces, trabajemos algo diferente. Cojamos las barras horizontales.
Le vamos a dar simplemente aceptar y ya tenemos aquí el gráfico dinámico. Entonces, si miramos, nosotros tenemos, es un poco parecido al gráfico que hemos trabajado tradicionalmente, pero este gráfico añade botones y esos botones nos permiten filtrar la información. Entonces, como yo tengo todo eso conectado, entonces, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo acá selecciono simplemente el primer trimestre de 2012, miren que eso modifica el filtro, modifica el gráfico. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Miren, y ahí nos muestra que dependiendo del año, estamos en el 2012 y hemos aplicado un filtro, bueno, utilizando la escala de tiempos, seleccionando el trimestre 3 y miren que el gráfico se va adecuando. Yo puedo filtrar de esta forma. ¿O qué pasa si yo no la quiero aquí? Entonces voy a deshacer el filtro y podemos filtrar aquí por fecha. Nos ofrece esta opción de filtrar acá por fecha. Entonces en por fecha, yo quiero simplemente ver el primer trimestre, le voy a aceptar y simplemente voy a tener aquí las informaciones que son correspondientes al primer trimestre. Miren que aquí no está considerando los años individuales, aquí toma todos los años. ¿Todo bien? Sí, profe. Hey, obvio que también podemos filtrar aquí por agente. Si ustedes miren, este hijo de madre, podríamos decir, el filtro dinámico tiene, el gráfico dinámico tiene filtros por toda parte. Entonces, yo voy a hacer, aquí en la selección tenemos aquí las herramientas del gráfico dinámico. Tenemos la parte que dice aquí, de analizar, tenemos la parte del diseño. Es donde podemos cambiar el diseño del gráfico. Aquí seleccionar un diseño rápido que se adecue a nuestras necesidades. Esto no se lo voy a hablar mucho porque esto ya lo vimos cuando vimos gráficos, pero es muy parecido. Podemos agregarle un elemento al gráfico, los ejes, el título, las leyendas, la barra de errores. Aunque esta mismo que dice aquí, agregar elemento al gráfico, son estas mismas opciones que nosotros vimos aquí. Si yo selecciono el título a los ejes, ya me aparece, lo voy a quitar. Esta opción la encontramos aquí, o también la podemos encontrar acá de agregar elementos. Son las mismas opciones que nos ofrece. También podemos hacer lo que es cambiar el tipo de gráfico, si no nos gusta, si lo queremos en 3D, lo cambiamos. No podemos ir en la parte de formato. Cambiar el formato del gráfico, eso es para que lo cacharren un poco, pueden colocar el relleno de la forma o el contorno de la forma, aplicar el formato a la selección. Entonces voy a ir aquí, miren que yo le voy a presionar este botón, pero le voy a presionar con clic derecho. ¿Y qué tengo? Tengo una opción que me dice ocultar todos los botones de campos en gráfico. Entonces, si lo voy a aceptar, miren, ya se me fueron los botones. Ustedes observan, ya desaparecieron los botones. O sea, yo puedo mostrar los botones, pero también los puedo ocultar. Y de esa manera, las personas no sabrían si es un gráfico dinámico o no, pero también lo podemos mostrar. Entonces, para mostrarlo, voy a ir aquí a opciones de gráfico dinámico. Miren que es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Y tenemos las diferentes opciones que ustedes pueden explorar. También puede darle clic derecho. Le ofrece para un giro 3D. Tenemos aquí formato del área del gráfico, que es para habilitar el panel lateral.
No me acuerdo si nosotros hemos visto este panel lateral. Yo creo que sí. Voy con ustedes, muchachos. Sí, Entonces estamos bien, no hay problema. Que hay veces doy otras cosas. Si voy aquí a mostrar listas de campos, me sale el menú lateral con el cual nosotros modificamos la tabla dinámica. Entonces, si ustedes miran, es colocarse uno a cacharrear un poco más esto y conectarlo. Que podemos aplicar. Si ustedes miran con esta selección aquí, se ve un poco bacano cómo cambia el gráfico y uno dice, wow, magia. Y este tema de escala de tiempo ayuda mucho. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? bien, profe. Vamos volando entonces. Ustedes pueden ponerse a cacharrear más esto. A mí no me gusta andar modificando tanto los estilos porque como esto es una clase, no es para tanto. Ustedes pueden probar los diferentes estilos, incluso pueden cambiar los formatos en que se ven estas formas. Mírenlo, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ujú. Yo seleccioné la barra y aquí me fui a este formato y aquí me aplico una barra diferente que tiene el relleno en blanco y el contorno de la forma enarjada. Y eso también se aplica acá a la etiqueta. O lo quiero en azul. Y que esta cosa seleccioné fue lo de atrás. Entonces, vamos a hacer simplemente esta y aquí selecciono. Si ustedes miran, pueden probar que seleccionando diferentes cosas, ustedes pueden ir modificando las formas. Si no quiero en esa, si yo quiero es esta, ahí se va a modificar. Si lo queremos en esta parte. Y eso es de que ustedes saquen un tiempo y se pongan a personalizar más el gráfico. Y se van a dar cuenta que van a sacar cosas muy interesantes de eso. Bueno, pueden sacar diseños muy bacanos. Quisiera saber si tienen algunas preguntas. Señores, Profe, está bien, no sé, los compañeros. todos están bien. Entonces, como todo no puede ser, necesito que practiquen. Yo les voy a enviar el siguiente archivo. El siguiente archivo que les voy a enviar tiene la información de 4.881 casos de coronavirus confirmados en Colombia para esa fecha. Esa información yo ya lo tengo en lo que es una tablita de formato tabla. Yo les voy a enviar ese archivo para que ustedes construyan una tabla dinámica y me construyan unos gráficos. De tal forma que ustedes les voy a dejar ese informe que sea libre para ver cómo lo quieren presentar a ustedes. De acuerdo a esos datos, ustedes van a dar un reporte donde ustedes digan, realicen la comparación utilizando un gráfico de personas contagiadas por sexo, también por el rango de la edad, dependiendo de la región. ¿Cuál es la región que tiene más casos confirmados? ¿Me comprenden? Sí, No, ok, para que practiquen esa parte y para que le apliquen un filtro de escala de tiempo. También para que le apliquen un filtro que vemos acá. Un momento. Este filtro que ustedes ven acá. segmentación. Sí, señor. Entonces, si yo también selecciono aquí segmentación, mire que el segmentación también modifica el gráfico. Todos Sí. ellos están conectados, ¿sí lo ven? Ajá. Entonces, ustedes lo que van a hacer
van a hacer lo siguiente. En una hoja van a tener todos los datos, las tablitas dinámicas, y en otra hoja van a colocar, digamos, como presentación. Presentación. O visualización. Es decir, y esta hojita ustedes lo que pueden hacer es, en vista, le quitan las líneas de cuadrícula. Y aquí colocan los gráficos. Pueden colocar unos textos aquí. Y por acá las escalas de tiempos. O los paneles de segmentación. Para que uno realice la selección y se actualicen los gráficos, dependiendo de lo que uno quiera mostrar. Digamos que aquí mostramos lo que es un gráfico que nos diga el número de contagiados que hay de hombres versus mujeres, y podemos hacer un filtro por las edades, y acá se modifica el gráfico por el rango de edad. También podemos hacer el filtro por regiones y el gráfico se modifique. También otro gráfico en donde mostremos la cantidad de personas que hay contagiadas, dependiendo de la región o con todas las regiones. También otro gráfico que nos muestre el lugar de procedencia de los casos. Y todo eso lo hacemos utilizando tablitas dinámicas para repasar esa parte, aunque esa parte también lo podemos hacer utilizando el formato tabla normal, pero es más fácil trabajarlos con tablitas dinámicas, es un poco más práctico. Ya les voy a compartir esa información, se la voy a compartir al WhatsApp del grupo y vamos a realizar esa pequeña actividad. Entonces, ya queda a su imaginación la presentación de ese informe. ¿Me comprende? Sí. Ok. Y ya para lo que vamos a ver después, voy a mostrarles un poco más de las opciones avanzadas, pero para eso necesitamos, les voy a enviar los videos esos de ¿cómo es que se llama? De bases de datos para que estudien un poquito. Y miramos la creación del informe. Creo que para la próxima clase, no sé si podrían comenzar la clase a la 1, dependiendo de cómo nos va para crear un tablero de información con todo lo que hemos visto. Pero entonces lo que usted está diciendo queda como que es un taller, pues para iniciarlo ya, pero que haya como tarea o trabajo, ¿qué? Sí, señor. Ah, ya. Yo estoy saliendo de calificarles los trabajos y les voy a enviar la respuesta a todos. A que no crean que me he olvidado de eso, no, señor. Ah, listo. Entonces usted nos manda el archivo para... Ah, sí, sí, ya mismo lo tengo aquí, ya se los comparto. Ah, listo, bro. Profe, pero sí o no que por cada gráfico es una tabla dinámica diferente. Sí lo pueden hacer así, sí, señor. Porque si trabajamos con la misma tablita, No nos mostraría varios gráficos, sino uno solo. sí, puedo tener varios gráficos sincronizados, pero se me van a modificar cuando yo aplique un filtro. Sí, no, toca una tabla dinámica por lo que usted pide, pues por cada gráfico. Sí, por cada cosa que uno quiere mostrar. Ajá, que el texto. Uno quiere construir una tabla muy rápida. Sí. Ah, listo, pro. Ok. Entonces, quiero saber los demás si tienen dudas, que no los he escuchado casi. Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo para enviarle eso? Para mañana es tarde, hija. Hombre, digamos que hasta lunes.
Profe, hoy, vea, hoy es sábado, tengo pico y cédula, entonces imagínese, tengo que aprovechar, o sea que para mañana o el lunes. Ah, sí, yo también tengo pico y cédula, pero tengo que Ah, cumplir. bueno, pa, listo, pa. Entonces, miren, lo que es el lunes o el martes, ¿qué le parece? Sí, está bien. Ok. Miren, y lo voy a mostrar incluso. Vamos. Miren, aquí les voy a mostrar el archivo. Es este archivo, miren, que tiene muchos datos. Si lo ven, está en formato tabla, entonces aquí un reguero de datos y bajo al final. Miren, 881 datos. Todo esto es del reporte de casos de coronavirus que lo bajé del Ministerio de Salud, donde ellos publican los resultados. Y aquí están, aunque no se preocupe. Por lo demás, quisiera saber cómo se encuentran ustedes, psicológica y mentalmente. Profe, bien, ya trabajando, gracias a Dios. Eso ayuda mucho. Ah, claro, a que se desestrese, Yo sí muy preocupada, profe. porque Sobre todo en la empresa, pues que ha bajado mucho la producción y están sacando mucha gente, entonces esto lo deja a uno como aburrido. ah, sí, señorita, pero tranquila, Dios sabe cómo hace sus vainas. Sí, pero lo duro es cuando uno le toca dar esa noticia y sobre todo a Sí. personas que de por sí les va cogiendo uno como cariño, entonces sí se siente uno como afectado por eso. Ah, claro, de ahí se da cuenta que la vida es un poco rara, injusta, pero así es la vida, no es Dios. Así que nos van a pasar cosas buenas y malas, solo hay que estar preparados. Sí, Bueno, o comprender que nos va a pasar lo bueno y lo malo en cualquier momento. Que las cosas son muy cambiantes, más con lo que ya pasó. Ah, sí, solamente recuerden una frasecita, que yo la recuerdo siempre. Esto Sí, también como el pasará. Cuando te ¿Cómo, pase- profe? Esto también pasará. Cuando te pasen las cosas Ah, buenas, recuérdalo, esto también pasará. Y cuando te pasen las cosas malas, recuérdalo, esto también pasará. Yo me acuerdo mucho de esa condenada frase desde que murió mi papá. Entonces, el día anterior estaba muy alegre, llegué a mi casa y me dieron una trágica noticia. Entonces, ¡pum! Eso también pasará. así es, profe. le dejó la enseñanza, profe. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ah, ¿qué más, Mario? No, yo bien, gracias a Dios, aquí al borde de la locura. Bueno, profe. Digo, saber que todo está bien. Pero todo bien. Yo por lo menos voy a salir por lo menos unas 3 semanas a hacer unos laboratorios en el SENA, a pasar la locura. Pero acá no, que lo menos
va a ir también al CN y no está tan encerrado en la casa. Sí, bueno, eso. Como no está acostumbrado a estar en el salón de clase. Torturando a los muchachos. Y Entonces, hace falta salir un poco, respirar el aire. Entonces, ya les compartí el archivo al grupo. Yo lo que más extraño es jugar a la pelota. cierto que sí. Y bueno, Social, sí hace falta. bueno, uno es una parranda de mano, pero uno extraña jugar eso. Sudar un ratico ahí. Claro. Así sea que le peguen una goleada a uno, pero uno por lo menos ahí se distrae. Nada. No, y además uno se ríe. Entonces, muchachos, yo les compartí el archivo, verifiquen que les llegó, que les envié al grupo del WhatsApp. Sí, pero ya. Ok. Y en un momento que se cargue este video, yo sí los comparto, para que también lo tengan como soporte.